Hola, Enrique Posada Restrepo los invita a esta serie de módulos. Son unos 17 módulos donde voy a trabajar el tema de la creatividad. Inicialmente este trabajo lo hice como presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y ahora lo quiero poner a la disposición de todos ustedes. Pueden tomar este curso oficialmente con la sociedad a unas condiciones económicas muy fáciles. En nuestra página web de la sociedad está la invitación y también lo pueden tomar aquí libremente por YouTube. Mejor que lo tomen en la sociedad para que puedan hacer las tareas y puedan hacer un trabajo académico como es debido. Pero yo quiero que estos temas estén disponibles para todas las personas y por eso me he puesto en la idea de que en YouTube ustedes lo puedan utilizar y no solamente en YouTube sino en los otros canales que están disponibles para trabajar los sistemas de la virtualidad. Tenemos una serie de módulos, este es el primer módulo de todos. En cada módulo se tratarán distintos aspectos relacionados con la creatividad. Ahora vamos a trabajar en la inteligencia creativa como campo de todas las posibilidades y nos vamos a expandir en el concepto de el sujeto, el objeto y el método. Yo tengo un libro que se llama En busca del conocimiento creativo, está disponible comercialmente y ustedes lo pueden utilizar para seguir el curso. Y de hecho en el curso vamos a mencionar este libro con frecuencia. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les habla Enrique Posada Restrepo de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y voy a trabajar con ustedes durante varias horas un tema que considero muy importante, que es el tema de la creatividad, de la innovación, de cómo podemos aprovechar las grandes capacidades de nuestra mente, de nuestra intención, de nuestra capacidad de trabajo para el beneficio comunitario, para el beneficio de nosotros mismos, para el beneficio de nuestras familias, de las empresas donde trabajamos, del país y del mundo. Yo voy a tratar de compartir con ustedes mi experiencia práctica como persona que desde hace muchos años ha profundizado los temas de la creatividad. En ese sentido, he escrito varios libros que les voy a compartir a ustedes en este curso. He editado numerosas charlas, pero además de eso, la he puesto en la práctica de la vida diaria, de la vida del trabajo, de la vida de la familia, de la vida profesional, continuamente, con muy buenos resultados. Y esto es lo que les quiero compartir. En este trabajo, en algunos momentos, me va a acompañar el ingeniero Daniel Mojica, quien actualmente es director de innovación de la empresa Integral y que antes trabajó conmigo en la empresa Hatch, también en el área de innovación. Mucho de lo que vamos a ver se basa en un concepto que es un poco misterioso, pero que es muy real. Se trata del tema de la inteligencia creativa. Y a esto le vamos a dedicar un tiempo, a visualizar lo que quiere decir la inteligencia creativa como recurso que todos tenemos para trabajar el tema de la creatividad. En el transcurso de este trabajo les voy a compartir distintos conceptos, distintas diapositivas. El curso incluye una serie de talleres que vamos a realizar, todo aprovechando las maravillas del Internet, las maravillas del trabajo virtual. Incluye trabajo colaborativo entre ustedes a través de una serie de talleres. Y también incluye algo de evaluación que lo vamos a hacer de una manera colectiva, de una manera sencilla. Como es un curso virtual,
ustedes lo pueden ir haciendo a su ritmo, pueden ir avanzando al ritmo que les parezca más conveniente, tomando las lecciones en el momento en que las puedan tomar, sacando su tiempo de una manera cómoda. Pero eso no quiere decir que no signifique una disciplina, porque si bien vamos a aprovechar un recurso supremamente valioso y disponible, que es el recurso de la inteligencia creativa, este recurso incluye el uso de la voluntad. Es un recurso muy automático, muy disponible, pero asociado con el uso de la voluntad. O sea que no nos podemos separar de una cierta dosis de disciplina para lograr objetivos. Disciplina que va a estar apoyada por el éxito automático, diría yo, de la inteligencia creativa, pero estimulado por algo de voluntad y por algo de disciplina. Con la siguiente frase detrás: cumple lo que prometes. Lo que queramos hacer lo planteamos como una idea que queremos realizar, una intención, pero la vamos a cumplir para que sea real. Y en esto nos vamos a encontrar algunos obstáculos. Entonces ahí aplicamos una regla. Y es que hacemos las cosas el número de veces que sea el caso. Efectivamente, el número de veces que sea el caso. Simbólicamente yo digo por lo menos 3 veces. O sea que cuando emprendamos alguna actividad creativa, debemos esperar algunas dificultades. Y estas dificultades las vamos a superar trabajando con persistencia. Y cada vez va a ser mejor. Cada vez vamos a notar un proceso mejor. Y esto lo resumimos en una idea que es hacer las cosas siquiera 3 veces. Bueno, la inteligencia creativa la podemos entender como un campo de todas las posibilidades. Una frase muy ambiciosa que comprende varias palabras. La palabra campo, la palabra todas y la palabra posibilidades. El concepto de campo es un concepto que cogió prestigio a partir de la teoría electromagnética, donde se entendió que el voltaje es un campo del cual sale la corriente. O sea, hay un potencial. Un potencial es como una especie de fuente. Y la fuente se distribuye por todas partes, en lo que se llama un campo, con analogía al campo de cultivo, a la tierra, donde uno ve las montañas, las colinas, las praderas, las llanuras, y sobre ese campo uno ve los surcos, que son unas líneas que se distribuyen por todo el campo, y de ahí salen los cultivos, las plantaciones, que salen cuando la gente trabaja. Entonces el campo está ahí, pero hay que cultivarlo. Y cuando se cultiva el campo, en forma muy natural, va a salir la plantación viva generando frutos. Así es el campo de la inteligencia. El campo de la inteligencia es un espacio gigantesco que tiene colinas, que tiene praderas y que tiene surcos que en términos prácticos para nosotros son los surcos del sistema nervioso, todas las conexiones infinitas prácticamente que tenemos, donde se conectan distintos elementos para posibilitar el trabajo físico, el trabajo mental, el trabajo humano. Entonces nosotros estamos dotados de ese instrumento que es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es un sistema para instrumentar el campo de la inteligencia creativa. Entonces el concepto de campo nos habla de un espacio donde hay surcos,
Entonces caigamos en cuenta de que cuando yo voy a trabajar la creatividad, tengo todo un espacio donde existen surcos. Y esos surcos son los surcos de la inteligencia creativa, que los voy desarrollando con el trabajo de la buena voluntad, de la buena práctica, de la buena disciplina. Se va formando así el campo de todas las posibilidades. ¿Qué quiere decir todas? Todas. No hay límites. En ese campo caben todos los espacios, todas las posibilidades, todas las cosas, todos los seres, todos los tiempos, todas las ideas. Y en ese campo de todas las posibilidades caben las posibilidades. ¿Y qué son las posibilidades? Las cosas que pueden ser, las cosas que pueden llegar a ser. Entonces nos encontramos con llegar a ser, volverse real. ¿Y cuál es el origen de llegar a ser? Es un juego de palabras, pero no es tonto. Llegar a ser es del ser llegar a ser. El ser es la existencia, lo que existe, lo que es. Y yo puedo convertir lo que es la existencia en llegar a ser. O sea, convertir la existencia en práctica. La existencia es la potencialidad, la práctica es la realidad. Yo puedo unir las dos cosas. La potencia, que es el ser, y la realidad, que es llegar a ser. Y llegar a ser se llama el hacer, cuando yo hago. Entonces, la conexión es bien interesante. El campo de todas las posibilidades está ahí. Se llama la inteligencia creativa. Se llama el ser. Y yo lo conecto con mi voluntad, con la buena práctica, y lo convierto en acciones, en hechos. Todo eso se logra bajo un ambiente, que es el ambiente de la conciencia despierta. La conciencia despierta. Cuando yo me doy cuenta que tengo esa posibilidad, despierto. Despierto. Tengo la conciencia despierta. Y esto es la inteligencia creativa en acción. Entonces este curso vamos a tratar de llevarlo a que despertemos la conciencia y nos demos cuenta de que existe ese campo que está en nosotros, que se instrumenta con el sistema nervioso, con un sistema de surcos cerebrales, y que lo conectamos desde la voluntad, desde la intención, desde la conciencia despierta, hasta convertirlo en hechos reales, en posibilidades. Por eso decimos que la inteligencia creativa es el campo de todas las posibilidades. Por eso le damos ese nombre, el campo de todas las posibilidades. Cuando hablamos de acciones, siempre vamos a distinguir tres elementos. El sujeto. El sujeto es el que ejecuta las acciones. Cuando estoy hablando del desarrollo personal, yo soy el sujeto. Yo soy el que ejecuta las acciones de desarrollo personal. Cuando yo estoy hablando de creatividad, yo soy el sujeto creativo, el que crea. La creatividad se manifiesta en la acción de crear. Crear significa que aparezcan elementos que no existían, elementos novedosos, elementos, repitiendo la palabra, creativos. Esa acción de crear la hace el creador. El creador es el que tiene la inteligencia creativa, el que está despierto, el que tiene la conciencia abierta. Ese es el sujeto, el que ejecuta la acción.
Y el sujeto brillante, capaz, tiene 3 características para que esté con el máximo brillo. Primera característica, es un sujeto responsable. O sea, él asume la responsabilidad. Emplea la frase yo soy el creador, yo soy el que hace, yo soy el que decide, yo soy el que emprende la acción. Ahí ya desata la creatividad con esas frases de declaración activa, donde el sujeto se siente dueño de la situación y plantea alternativas. Yo soy el que plantea alternativas. Ahí ya empieza a hacer el cultivo en el campo de todas las posibilidades. Ahora, además del sujeto, están las acciones, lo que se puede hacer. Las acciones las llamamos nosotros el método. En una trilogía, sujeto, objeto, método. Sujeto soy yo, el que hace la acción. Método es cómo hago la acción, qué tipo de instrumentos utilizo, cómo me organizo para hacer la acción. En el lenguaje eso se hace mediante verbos que se conjugan en tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro, en tiempo pospretérito, pretérito, subjuntivo, indicando los varios niveles de posibilidad que tiene la acción. Si yo empleo el tiempo pasado, quiere decir que esto ya estuvo ejecutado. Si empleo el tiempo futuro, quiere decir que estoy pensando hacia adelante. Si empleo el tiempo presente, lo veo como una realidad actual que se está dando. Y hay tiempos en el español que juegan un poquito con estas cosas, con las posibilidades. Son los tiempos subjuntivos, que son relativos, el pospretérito y el pretérito, que juegan un poquito con los espacios temporales. Pero en esencia estamos hablando de 3 elementos de tiempo: el pasado, el presente y el futuro. El proceso creativo es un proceso que ocurre en tiempo presente, o sea, las conexiones que yo hago entre la conciencia, el campo de todas las posibilidades, la inteligencia creativa y la acción, lo planteo como una realidad que hago ya, en tiempo presente. Ahora, todo eso va a tener impactos en el futuro y nace de unas reservas que yo tengo del pasado, que ya he sembrado, porque yo soy un sembrador continuo, y que se va a manifestar en situaciones interesantes en el futuro, pero las hago con fuerzas del presente. Verbos activos. Entonces los métodos los construyo con verbos activos, verbos que indiquen acción, porque acuérdense que yo quiero convertir el campo de todas las posibilidades en la práctica de todas las posibilidades. En un lado está el campo de todas las posibilidades, digamos que está ahí quietecito, el ser, y lo quiero convertir en el hacer. O sea, quiero llevar del espacio potencial de todas las posibilidades a la práctica de todas las posibilidades. Entonces tengo que emplear verbos que indiquen posibilidad. Tengo que emplear verbos activos. No puedo emplear verbos negativos de la acción. No puedo emplear verbos que menosprecien la acción, porque ahí, ¿cómo puedo esperar yo que se manifieste la acción? Si yo empleo verbos que desanimen la acción, hombre, ¿cómo puedo esperar que la acción se lleve a la práctica? Yo tengo que construir la acción con la posibilidad de la acción. Y la posibilidad de la acción son los verbos que construyen acción. Los llamamos verbos activos. Si yo voy a escribir, utilizo el verbo escribo, no el verbo algún día, quizás, de pronto, escribiré, porque ese tiene mucha disminución de acción. Ni el verbo estoy pensando en la posibilidad de que quizás escriba. Ahí estoy planteando algo interesante, pero muy quedadito todavía con la realidad de yo escribo. Yo escribo. Entonces los verbos que sean activos y que estén conectados con el sujeto que quiere hacer acción. Y hay un tercer elemento
dentro de este conjunto de tres que son el sujeto, el objeto y el método, hay un tercer elemento que es el objeto. El objeto es el otro, el que recibe mi acción. A veces soy yo el objeto, a veces es mi familia, a veces es la empresa donde trabajo, a veces es la persona que tengo al frente, a veces el objeto es la naturaleza, es un árbol, a veces el objeto es una idea, es un pensamiento, a veces el objeto es un proyecto. Y cuando yo me enfoco en el objeto, digo que soy objetivo. Y cuando me enfoco en el sujeto, digo que soy subjetivo. Y cuando me enfoco en el método, digo que soy metódico. Necesito los tres enfoques. Entender el potencial, el sujeto, el creador. Me enfoco en la subjetividad, en mi capacidad como sujeto. Utilizo las acciones correctas, las acciones que produzcan resultados. Me enfoco en la metodología y busco objetos valiosos, objetos, digamos, que agradezcan la acción, que se sumen a la acción, que amplifiquen la acción y que sean reales. Entonces ahí me vuelvo objetivo. Y este conjunto de elementos, sujeto, objeto y método, son los elementos que componen la creatividad. Veamos algunas de las situaciones que hemos trabajado. Hemos hecho mucho énfasis entre elementos sujeto, objeto y método, que son la fuente de las posibilidades de trabajo creativo. Cuando yo trabajo estos elementos desde el ser, voy hacia la realidad a través de estas relaciones potentes entre sujeto, objeto y método. Y así desarrollo el trabajo creativo. Así me muevo desde lo que soy, un sujeto que trabaja con métodos y que busca objetos, hacia la realidad. Y así exploro el campo de todas las posibilidades que es la inteligencia creativa, siendo un sujeto creativo, trabajando con métodos creativos y siempre en cercanía con la realidad. Así descubro la vida, descubro el placer. Así soy un sujeto potente, un sujeto creativo.